Bien, muy buenas noches a todos. Vamos a continuar con el tema de evaluación de límites y la aplicación de los teoremas sobre límites. Habíamos establecido por el momento para evaluar límites tendríamos únicamente dos opciones. La primera opción es si el valor al cual tiende X no es un valor prohibido, haríamos una sustitución directa. Caso contrario, si el valor al cual tiende X es un valor prohibido, y este valor prohibido, aparte de hacer cero el denominador, hace cero el numerador, es decir, nos encontramos ante la forma 0 sobre 0, eso es un indicativo que ese límite tiene una solución algebraica. Bien, en este caso, para este primer ejemplo, 2 es un valor prohibido, pues hace 0 el denominador. Si sustituyo 2 en x cuadrado, eso me da como resultado 4. Le sumaríamos 2, y esto es 6, y si le restamos 6, eso es 0. Lo mismo sucederá en el numerador. Si evaluamos 2, y en el numerador tenderá a 0. Entonces, este límite tiene una solución algebraica. También establecimos que antes de realizar cualquier operación, nosotros debemos de tener un objetivo. Y el objetivo es eliminar, cancelar, reducir el factor que hace que tanto numerador como denominador tiendan a 0. Entonces, en los polinomios, a medida que se va haciendo más complejo, a veces se nos dificulta determinar ese factor, pero es sumamente sencillo determinar el factor que necesitamos eliminar tanto numerador como denominador. Y para ello tomaremos la tendencia y la convertiremos en una ecuación. Y luego despejaremos a la inversa o igualamos a 0. Al igualar a 0, tengo una expresión x menos 2, y este x menos 2 es el factor que necesito obtener tanto en el numerador como en el denominador para poder aplicar los teoremas sobre los límites y determinar la tendencia haciendo una sustitución directa. Entonces, vamos a proceder a factorizar el numerador y el denominador. Ahora bien, para factorizar expresiones de grado 2
es decir, funciones cuadráticas, tenemos dos opciones que son muy comunes, que es el tanteo simple como el tanteo especial. Pero recuerde que hay muchas más formas de realizar una factorización. Hay completación de cuadrados, usted inclusive puede emplear la fórmula cuadrática para realizar una factorización de grado 2. Y cualquiera de estos métodos es válido, siempre que el método empleado tenga un soporte. Bien, pero en el caso de esta función, en el numerador tenemos una expresión o un polinomio de grado 3. Entonces, para las funciones de grado mayor que 2, tenemos varias opciones. Entre esas opciones, podríamos utilizar el método de agrupación de términos y factor común. Podríamos emplear la división larga o la división sintética. En este caso, este polinomio es un polinomio que es sumamente sencillo de factorizar si empleamos el método de agrupación de términos. Entonces, agrupamos estos dos primeros términos y vamos a extraer los factores en común. En este caso, los factores en común o el factor en común es x cuadrado. Y si extraemos a x cuadrado como factor común, nos quedaría x menos 2. Y como establecimos, x menos 2 es lo que necesito factorizar tanto en numerador como denominador. En el caso de estos dos términos, solo tendrían como factor común 1. O sea, ambos están multiplicados por 1. En el denominador tenemos una expresión en la cual el coeficiente que acompaña a la x cuadrado es 1, por lo tanto, podemos emplear el método de tanteo simple. Es decir, buscaremos dos números que multiplicados nos den negativo 6 y sumados nos den positivo 1. Pero ya de antemano conozco que uno de ellos debe de ser x menos 2. Entonces, un número que multiplicado por menos 2 me dé menos 6 y al sumarlo me dé positivo 1. El otro valor debería de ser positivo 3. 3 por menos 2 es menos 6 y 3 menos 2 es 1. Bien, el numerador nos hace falta terminar con la factorización.
el factor común a ambos lados de la suma, a ambos lados del signo más, es x menos 2. Extraemos como factor común x menos 2 y me quedaría x cuadrado más 1. Ahora podemos cancelar el x menos 2 del numerador con el x menos 2 del denominador, y para esta expresión resultante de simplificar, 2 ya no es un valor prohibido. Y de acuerdo con los teoremas sobre límites, si el valor al cual tiende x no es un valor prohibido, haremos una sustitución directa. En el numerador obtenemos como resultado 5 y en el denominador también 5. El límite en este caso es 1. Bien, en este siguiente ejemplo, Una pregunta, licenciado, disculpe. Es que me había fallado la señal. ¿Por qué lo multiplica por 2? Porque es el valor de x, compañera. porque es el valor al cual tiende x. Recuerde que la metodología que hemos establecido establece, número 1, si el valor al cual tiende x no es un valor prohibido, hacemos una sustitución directa. Cuando iniciamos con este ejercicio, 2 es un valor prohibido. Y siendo que es un valor prohibido, que hace 0 numerador y denominador, entonces debemos de realizar operaciones algebraicas para simplificar la expresión con la finalidad de eliminar el factor que provoca que numerador y denominador tiendan a 0. Una vez que hemos simplificado la expresión, esta nueva expresión que resultó de simplificar esta expresión, 2, no es un valor prohibido para esta expresión. Entonces, aquí empleamos lo establecido en los teoremas sobre límites. Como 2 no es un valor prohibido para x cuadrado más 1 sobre x más 3, hacemos una sustitución directa.
y de esa forma determinamos la tendencia. Siempre tenemos que recordar que la definición del límite establece que esto es una metodología para simplificar la forma de determinar la tendencia, pero que este valor no es 1, tal como este valor no es 2. Son valores de referencia. Entonces, cuando X tiende a 2, Y tiende a 1. Bien, en el siguiente ejercicio tenemos una función polinómica en la cual el coeficiente que acompaña a la X cuadrado es distinto de 1. Y en estos casos, comúnmente se emplea un método que se le denomina tanteo especial. Y también podemos utilizar una versión del tanteo especial que consiste en multiplicar el coeficiente de la X cuadrada por el factor constante. Y al realizar o al obtener el producto de esos dos valores, vamos a encontrar dos factores de ese resultado que al sumarlos nos den el factor de en medio o la expresión de en medio. Es decir, vamos a multiplicar a 2 con 15. Si multiplicamos 2 por 15, esto es igual a 30. Ahora, yo debo de buscar dos números que multiplicados me den 30 positivo y sumados me den negativo 13. Entonces, dos números que multiplicados me den 30 positivos y sumados me den 13 negativos. Obviamente ambos números tendrían que ser negativos porque 30 es positivo. Entonces, los únicos dos valores que al multiplicarse den 30 y sumados den negativo 13 son 10 y 3, negativo 10 y negativo 3. Entonces, ahora vamos a expresar este polinomio como 2x cuadrado menos 10x menos 3 más 15. Y básicamente lo que hicimos fue descomponer a 13x en menos 10 x más 3x. En el denominador tenemos 3 por menos 5 y esto da como resultado menos 15. Entonces voy a determinar dos factores
de negativo 15 que sumados me den negativo 14. En este caso, tendrían que ser un valor positivo y un valor negativo. Entonces, un valor negativo y otro positivo que multiplicados den negativo 15 y sumados den negativo 14, ¿cuáles podrían ser? Vamos a ver si alguien me puede decir qué valores multiplicados me den negativo 15 y sumados me den negativo 14. Negativo 15. 15 por Menos negativo 1. 15 por 1. Ajá. Y Menos positivo 15 1. por positivo 1. Por positivo 1. Correcto. Ahora vamos a realizar una agrupación de términos. Y vamos a agrupar los dos primeros y los dos últimos. Y ambos, los dos primeros, tienen en común 2 y x. Factor de x menos 5. En este caso, el factor que queremos cancelar tanto en el numerador como en el denominador es x menos 5. Entonces, aquí ya aparece un x menos 5. Luego a esto le vamos a restar. Y aquí 3x y 15 tienen en común menos 3. En el denominador agrupamos los dos primeros y los dos últimos. Los dos primeros tienen en común 3x factor de x menos 5. Y los dos últimos solo tienen en común el 1. Terminamos de factorizar. El factor común, tanto en numerador como en denominador, x menos 5. Factor de 2x menos 3. Y en el denominador, x menos 5. Factor de 3x más 1. Simplificamos x menos 5. Y para esta nueva expresión que resultó de simplificar, 5 no es un valor prohibido. Lo que implica que
para determinar la tendencia, podemos realizar una sustitución directa. Dos por 5, 10. Menos 3 es 7. Y 3 por 5, 15. Más 1, 16. Bien. En los casos de funciones polinómicas de grado 3, dijimos que podríamos realizar una agrupación de términos y factor común, una división larga o una división sintética. Lee, A veces consulta. dígame. Bueno, yo la hice diferente, pero me dio el mismo resultado. No importa. Ok. Recuerde, el método empleado debe tener un fundamento teórico. Dijimos que íbamos a utilizar lo que se conoce como tanteo simple o tanteo especial. Este es basado en el tanteo especial, solo que el tanteo especial, como muchos lo enseñan en métodos 1, requiere que usted realice varias pruebas. En este caso, este sistema es un poco más mecánico, es un poco más largo, pero el hecho de que sea en cierta forma mecánico evita en alguna forma cometer ciertos errores. Pero, como dije al inicio, usted puede utilizar el método que a usted le convenga, con el que se sienta más a gusto. De hecho, dígame. Pregúntale, ¿puede darse el caso en que en la función original sea un valor prohibido, digamos en la que hicimos 5 sea un valor prohibido y también ya simplificado sea un valor prohibido? Mire, No, podría suceder en algunos casos que usted realice una simplificación y siga obteniendo el resultado 0 sobre 0. Eso es un indicativo de que usted necesita simplificar más. Por eso es importante identificar qué expresión es la que usted necesita cancelar en el numerador y en el denominador. Lo que usted me pregunta más comúnmente sucede en las funciones que contienen sumas y restas de expresiones con radical, es decir, aquellas que comúnmente utilizamos la racionalización como medio de simplificación. Es decir, al finalizar la racionalización, nos encontramos que todavía necesitamos seguir trabajando. Pero en el caso de estas funciones polinómicas, que lo que realizamos es una factorización, entonces, si usted tiene 0 sobre 0, es
de esperar que al realizar la cancelación de los factores que estén haciendo que el numerador y el denominador tiendan a cero, que usted va a determinar la tendencia. O sea, no podría volver a quedarle 0 sobre 0. Excepto, por ejemplo, si usted tuviera una función, digamos, x más 2 sobre x más 2 al cuadrado. Si usted sustituye menos 2 en el numerador y menos 2 en el denominador, le queda 0 sobre 0. Pero si usted cancela un x más 2 con un x más 2 de acá, la expresión le quedaría como 1 sobre x más 2. En este caso, menos 2 sigue siendo un valor prohibido. ¿Okay? Pero la razón es que esta función no se ha simplificado. O sea, es una función que está, digamos, factorizada sin simplificar. Y eso es un poco diferente a este tipo de expresiones. Este sería el único caso en el cual usted, al simplificarlo, siempre tendría que menos 2 es un valor prohibido. Pero, ojo, sería un valor prohibido en el sentido que solo hace 0 el denominador. Pero no cabría la posibilidad que al simplificar le quedara una expresión en la cual este valor hace 0 numerador y denominador. Si eso le sucediera, eso implicaría que se ha cometido un error. O sea, no debería de volverle a suceder. Bien. En los casos de funciones polinómicas de grado 3 hacia arriba, decíamos que a veces el método más sencillo es el de agrupación de términos y factor común. Y pueden enseñarse varias formas para factorizar. Hay alguna gente que se le hace sumamente sencillo aplicar otras metodologías. En este caso, si empleáramos el método de agrupación de términos y factor común, podríamos ver que es sumamente complicado y imposible de forma directa hacer la agrupación de términos y el factor común. Tanto para la expresión del numerador como para la del denominador.
Recuerde, lo primero que tenemos que tener claro es cuál es la expresión o cuál es el factor que queremos cancelar del numerador y denominador. Obviamente, este es el factor que hace que el numerador sea 0 y que el denominador sea 0. Y ese factor será un x menos 3. Eso lo obtengo de la tendencia. Como x tiende a 3, si despejáramos a la inversa, tendríamos que x menos 3 es igual a 0. Entonces, yo necesito factorizar numerador y denominador x menos 3. Ahora bien, siendo que esta función es de grado 3 y veo que es muy complejo aplicar la agrupación de términos y tanteo simple, que no podríamos realmente factorizar ese x menos 3, podríamos ensayar la división larga, pero preferiblemente la división sintética. Ahora bien, ¿por qué utilizar el método de la división sintética? El método de la división sintética es un método que es sumamente efectivo y básicamente es un método mecánico. El hecho de que sea mecánico lo hace en cierta forma más sencillo de operar. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es el factor que hace 0 numerador y denominador. Ya establecimos que este factor es x menos 3. Entonces, necesitamos factorizar x menos 3 en el numerador y en el denominador. Y para ello vamos a emplear el método de la división sintética. Vamos a factorizar primero el numerador y el método de la división sintética establece que primero vamos a ordenar el polinomio de mayor grado a menor grado y que luego vamos a rellenar con ceros donde me hace falta un grado o donde se salta un grado. En este caso, los polinomios
están ordenados de mayor grado a menor grado y no nos hace falta ningún grado. Aquí tenemos al cubo, al cuadrado, a la 1 y la constante. En los casos que nos hace falta un grado, sustituiremos con ceros. Entonces, el procedimiento establece que vamos a extraer los coeficientes de cada uno de los términos. Entonces, vamos a extraer 2 menos 5 menos 2 y menos 3. Y el valor que utilizaremos como multiplicador es el valor que hace 0 la expresión que quiero factorizar. En este caso es 3. Bajamos el primer coeficiente y multiplicamos. 2 por 3 es 6. Y luego operamos el menos 5 con el 6. Es decir, lo sumamos. Y esto me da como resultado 1. Multiplico 1 por 3. Y 1 por 3 es 3. Menos 2 más 3 es 1. Multiplico nuevamente 1 por 3. Y esto es 3. Y menos 3 más 3 me da como resultado 0. En este caso, no tenemos residuo. En el caso que la función tuviese residuo, o que la operación, nos hubiese dado como resultado una expresión que tenga residuo, ese residuo sumará al polinomio, pero el residuo deberá ir dividido entre el divisor. Es decir, supóngase que nos hubiera quedado como residuo 3, al final del polinomio le sumaríamos 3 sobre x menos 3. Bien, entonces, ahora, en el numerador, ya tenemos como factor de x menos 3 un polinomio, el cual el mayor grado va a ser un grado menor del polinomio original. Es decir, 2 acompañaría a x al cuadrado. A esto le sumaríamos x y la constante 1. Ahora vamos a factorizar el denominador. Vamos a extraer los coeficientes del polinomio del denominador. Los coeficientes del polinomio del denominador: 4, negativo 13, 4 nuevamente y negativo 3. El multiplicador es 3.
Bajamos el 4. 4 por 3, 12. Menos 13 más 12, menos 1. Menos 1 por 3, menos 3. 4 menos 3 es 1. 1 por 3 es 3. Menos 3 más 3 es 0. Entonces, en el denominador tendríamos factor común x menos 3 que multiplica a 4x cuadrado menos x más 1. Y al inicio dije que aplicábamos de forma abreviada la división sintética porque solo la empleé para obtener x menos 3 como factor común en el numerador y en el denominador. No es necesario factorizar estos polinomios, pues al cancelar el x menos 3 del numerador y del denominador, 3 ya no es un valor prohibido para esta nueva expresión, que de acuerdo con los teoremas sobre límites, para determinar la tendencia, solo bastará con hacer una sustitución directa. Entonces, vamos a sustituir a 3 en las x de esta nueva expresión, y al sustituir 3 en el numerador, tendríamos 3 elevado al cuadrado es 9, por 2, 18, 18 más 3 es 21, más 1, 22. En el denominador tenemos 3 al cuadrado, 9, por 4, 36, menos 3, 33, más 1, 34. Y al simplificar, tendríamos 11 sobre 17.